Saludos mi gente, bendiciones, gracias por estar conectados, gracias por estar ahí una vez más. Recuerde, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante y me acompaña como siempre mi hermano y amigo Luis Jiménez. Amén, bendiciones a todos. Bienvenidos una vez más, como dijo Marco, a este tu canal, un encuentro con la palabra. Amén. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema interesante y se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 7 y vamos a leer unos tres versículos del 21 al 23. Y, y antes de leer el versículo, Luis, me gustaría poner un poquito el texto en su contexto. Y Amén. en este pasaje, en ese texto, ¿verdad? Comenzando en Mateo capítulo 5, Jesús comienza a hablar lo que se conoce como el famoso Sermón del Monte. Y Jesús comienza a dar un sinnúmero de normativas espirituales, un sinnúmero de enseñanzas de lo que verdaderamente es el reino de los cielos. Y hay muchas enseñanzas que pudiéramos pasar horas y horas hablando de su profundidad, haciendo algunas comparaciones entre lo que decía el Antiguo Testamento y cosas que Jesús reafirma o restablece. Pero el día de hoy nos compete estos tres versículos de Mateo capítulo 7. Y yo quiero leerlos en el nombre de Jesús. Mateo 7, 21 al 23, y dice de la siguiente manera, y voy a leer en una versión textual. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, Amén. sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros. Entonces, dice el verso 23, le responderá el Señor, nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Wow, wow, Ya, tremendo ese texto, Marco, tremendo el texto. Y antes de iniciar, yo creo sí, que podemos darle un título, y yo creo que el título que amerita este tema sería como la importancia que tiene la obediencia y una relación verdadera con Dios, varón. Porque esto va a hablar de una obediencia, pero también nos va a hablar de la relación que nosotros debemos de tener con Dios. eso está tremendo. Eso que tú mencionas está excelente, porque incluso, por ejemplo, aquí en el subtítulo de la Biblia, esta versión textual, dice la entrada en el reino de los cielos. Aleluya. Y está directamente relacionado con lo que tú dices, porque para entrar al reino de los cielos hay que estar en obediencia y hay que tener una relación genuina con Dios. ¿Y por qué nosotros queremos hablar de este tema el día de hoy? Porque nosotros, ¿verdad? Como líderes, pastores, como siervos de Jesucristo, también esto es para nosotros. Esto no es que para nadie más, es que comenzando, esto es para ti y es para mí y es para todas las personas que estamos en los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces, Luis, nosotros estamos en la iglesia y nosotros eh, tenemos la tendencia, los seres humanos, a seguir a las personas por manifestaciones externas, por lo que vemos, por algunas cosas que vemos como manifestaciones de Dios en la vida de una persona X. Por ejemplo, pudieran haber gente que me sigan a mí, Marco Rosario, porque ven que quizás yo hablo de una forma X, dicen, wow, ese muchacho habla bien, ese es un muchacho de Dios, mira cómo predica la palabra. O pudiera ser que te siguieran a ti, Luis, para ponernos nosotros dos de ejemplo, Sí, porque ven que tú tienes autoridad y que tú reprendes demonios, o te siguen a ti porque ven que tú haces milagros, o te ven, ¿verdad? Que tú haces prodigios y que suceden cosas extraordinarias en la vida tuya.
Ahora, con eso hay un problema, pero grave. Y en ese texto pone de manifiesto que eso no es suficiente para usted como creyente ni yo seguir a una persona. No me Amén. siga a mí por las evidencias externas. Entonces ahí entra la parte, Luis, para pasarte, de lo que tú decías al inicio. Lo que verdaderamente nos califica tanto como hijo de Dios, como siervo de Dios, como ministro de Dios, no es que tantas señales, que tanta gloria, como dicen en el mundo evangélico, usted supuestamente pueda manifestar. No, eso no tiene nada que ver con lo que verdaderamente yo soy. Porque esta gente que está hablando aquí estaban llenos de gloria, entre comillas, Exacto. pero no pasaron la prueba para entrar en el reino de los cielos. Dale, Luis. Amén, amén, Marco. Es que a veces nos vemos trabajando solos en ministerio. Es lo que yo podría coger de este texto. Y es que a veces nos atamos tanto o nos comprometemos tanto con el ministerio, pero no con el dador de los ministerios. Entonces, esa desconexión que existe nos va a traer consecuencias. Y lamentablemente, lo que tú dijiste al principio, lo seguimos viendo bastante en las iglesias, en las calles, en las personas que ahora están siguiendo predicadores por YouTube solamente o por Facebook. Y es que persiguen o siguen a una persona simplemente por los hechos que ven que Dios hizo a través de esa persona, no sabiendo que el Espíritu Santo trabaja de diferente manera y un día te puede usar a ti, Marco, como profeta, un día te puede usar en el don de lengua, un día te puede usar a ti con el don de sanidad. Es decir, que el Espíritu Santo es quien da esos dones. El Espíritu Santo es el dueño de esos dones. El Espíritu Santo es quien va a desarrollar esos dones dependiendo de la necesidad de ese momento en que tú estés, ¿verdad? Desglosando tal vez la palabra o la necesidad como llegue al pueblo de Dios. Ahora, también hay otra cosa, Marco. Debemos de ser personas no tanto bueno elaborando una palabra o que Dios te use un día en un milagro, en una profecía o algo así, sino también tener discernimiento, porque si te acuerdas cuando Pablo andaba predicando, esta mujer que andaba diciendo, es el nombre de Dios. Oye, me le estaba dando Sí, un bombo a Pablo que si es hoy en día, esa mujer tuviera 200 millones de seguidores en YouTube, porque está sí, hablando y está diciendo la verdad. está diciendo la verdad. Está diciendo la Sí. verdad esa mujer y Ujú. estaba diciendo lo que era. Pero ¿qué pasa? Que esa verdad estaba distorsionando la obra que Dios quería hacer a través del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo se da cuenta, oye, ya no está mintiendo. Ella está en la verdad, pero hay algo detrás de ella que no es de Dios. Oye, Así es, wow. tremendo. Y eso me trajo eso cuando tú mencionaste que muchas personas siguen gente por el simple hecho de lo que vieron externamente, sin saber de lo que hay detrás de esa persona espiritualmente. Y tú sabes que eso está poderoso, eso está tan tremendo, Luis, porque la gente, ¿verdad? Y esperamos que la gente entienda que la razón por la que nosotros hablamos este tipo de temas no es solamente para señalar a nadie, no es para poner a nadie en ridículo ni decir quién está bien o quién está mal, porque estamos muy claros que ese no es el trabajo de nosotros, Que Dios nos sino más libre. bien lo hacemos, exactamente, más bien lo hacemos con la intención de que usted pueda conocer verdaderamente cuáles son algunas de las razones o de los principios que usted debe tener en consideración a la hora de usted seguir a una persona. Y ese texto dice, el verso 21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y como tú decías al inicio, Luis, antes de usted decidir seguirme a mí, Marco Rosario, yo le exhorto que usted
haga un poquito de investigación sobre mi vida, sobre mi persona, sobre mi testimonio, quién yo soy, cómo yo me manejo, en las actividades en las que yo estoy involucrado, Ujú. todo lo concerniente a mi persona. Claro está, no significa que yo soy perfecto, ni que nadie que usted vaya a seguir o vaya a estar trabajando con esa persona va a ser un santo, un querubín, porque eso no existe. Somos seres humanos y estamos claros de eso, ¿verdad? Pero aún Amén. así, a pesar de que no somos 100% santos, pero, por ejemplo, nosotros dos que estamos cerca y trabajamos juntos, yo sé lo que tú andas. Tú sabes quién yo soy, tú sabes en lo que yo ando, tú sabes en las cosas que yo estoy involucrado, tú sabes cuáles son algunos de los errores, de las cosas con las que yo lucho, etcétera. Entonces, cuando usted verdaderamente conoce a una persona por lo que es como persona, eso me da la confianza de yo poder decir, tú sabes que yo puedo trabajar con Luis, porque a pesar que yo sé que él está cojeando de este lado, pero yo sé que él está luchando, que él está tratando de esforzarse para vencer Amén. esa debilidad o esa situación X. O sea, que no es que yo ando detrás de ti porque tú eres un buen predicador o porque tú eres un hombre que Dios usa. No, mis hermanos, en este tiempo nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y eso está ahí en la Biblia como una enseñanza para nosotros. Jesús estaba hablando en este sermón del monte y está diciendo, señores, no crean en todo el que dice que Jesús es el Señor. No crean en todo el que anda diciendo Señor, Señor, y presentándose, ¿verdad? Como uno que está trabajando para Dios. Y Amén. mira, tú sabes qué me sorprende, Luis. Me sorprende que estas personas que Jesús está hablando en ese texto de Mateo no estaban hablando en nombre del diablo, No. no estaban hablando ni haciendo milagros en nombre de una deidad X, era en el nombre de Jesús. Amén. Pero el problema de ellos era que no estaban viviendo una vida, nunca vivieron una vida sometida en obediencia a Dios. Amén. Y Y sabemos por lo que dice Jesús ahí, dale Luis. exacto, ese mismo punto era que iba a traerte, porque el mismo Jesús, acuérdate que los mismos discípulos fueron a llevarle la queja. Y el mismo Jesús le dijo, óyeme, déjalo, que quien no está contra mí, conmigo está. Es decir, que el mismo Jesús está aprobando lo que ellos están haciendo. Claro Oye, que sí. oye, qué cosa. Entonces, en esto, Marco, podemos decir que Dios viene siendo aquel empleador que te desemplea y tú sigues trabajando. Y, y sí, eso está tremendo. Y yo diría, Luis, que uno se desemplea a uno mismo por la Exacto. desobediencia, pero Dios te deja que siga ahí trabajando, que siga en la posición. Amén, amén. Eso quiere decir también, Marco, que mucha gente creen que es solamente las palabras. Y no es solamente la palabra, sino la acción. Podemos ver que Jesús destacaba que, ¿cómo te diría? Que no es suficiente proclamar su nombre. Que no es suficiente declarar su señorío, que la verdadera conexión con Él, la verdadera conexión con Dios es manifestada a través de la obediencia y la voluntad de Dios. Así Porque los es. mismos discípulos le están diciendo lo que está pasando y Jesús les dice, oye, me déjalo tranquilo, porque lo que ellos están haciendo lo están haciendo a nombre mío. Y la promesa de Dios es, o la promesa del mismo Jesús es, que donde hay dos o más clamando en su nombre, Él estará ahí. Él está ahí. Él está cumpliendo con esa promesa que nos dejó. Pero a la misma vez que nosotros estamos en obediencia, es decir, esa palabra sin acción de verdad tienen obediencia, tenemos coherencia en nuestras palabras y acciones, en lo que nosotros hacemos. Esas son cosas que nosotros tenemos que meditar en ella. Y otra cosa de la obediencia es la voluntad del Padre, la voluntad de nuestro Dios. Porque yo te voy a hacer una pregunta, como tú dices, que me encanta, pero no me la conteste, contésteselo usted mismo.
¿Estamos verdaderamente nosotros buscando la voluntad de Dios en nuestras vidas? Es una pregunta que yo la voy a dejar tanto para nosotros como para los que están oyendo esto. ¿Estamos nosotros verdaderamente buscando la voluntad de Dios en nuestras vidas? Entonces, usted debe que analizarse si nuestras decisiones, si tus acciones están alineadas a los principios, de Dios, a los principios bíblicos. Esto de que Dios habla, Dios, mi hermano, lea la Biblia. Tú tienes una necesidad, lee la Biblia. Tú tienes una enfermedad, lee la Biblia. Tú necesitas saber algo, lee la Biblia. La Biblia es Dios revelado. Y Dios a Así través de es. su palabra, Él se va a revelar a tu vida. Pero que muchas personas, y ahí vamos a volver a los seguidores que tú estabas mencionando ahorita, quieren que Dios le hable. No, no, y déjame ir porque Marco predica el domingo y Dios me va a hablar a través de Marco. No, no, déjame ir Ujú. porque predica Rosalina el domingo y mira, Rosalina la última vez que predicó, wow, Dios la utilizó para decirme esto y esto no está pasando. Oye, cuando me pasaba esto, cuando Luis predicó, olvídese de eso, papá. Eso fue un día, esa necesidad que usted tenía. Pero si usted quiere Así saber es. cuál es la voluntad de Dios en tu vida, en la vida de tu familia a tu alrededor, tú tienes que, óyeme, enamorarte, es la palabra, de la palabra de Tremendo, Dios. tremendo. Tú sabes que, Luis, mira, esto es tan importante y esperamos que la audiencia, todo el que nos escuche, pueda entender por qué razón esto es tan importante, que nosotros esos pequeños principios los podamos tener claro en nuestra mente. Primero, nosotros estamos viviendo tiempos muy Wow. difíciles, muy, pero muy difíciles. Y la Biblia nos llama la importancia de leer y conocer lo que dice la Biblia. Como tú decías, Luis, la Biblia dice, nuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien Devorar. devorar. Amén. La Biblia nos dice que no debemos ignorar las maquinaciones del diablo. Y el diablo constantemente está tratando de interrumpir, de entorpecer, está tratando de impedir que el propósito y la voluntad de Dios se cumpla en la vida de los creyentes. De una u otra manera él está tratando de... De todas las maneras. Entonces, en medio, uno sabiendo eso, de que el enemigo está tratando de distraernos, de entorpecer y de todo lo demás, nosotros tenemos la responsabilidad como creyentes de manera individual. Usted tiene el compromiso de asegurarse de conocer lo que enseña la palabra, de conocer a quién usted está siguiendo, por qué usted lo está siguiendo. ¿Me entiende? ¿A quién usted va a poner su confianza? Porque nosotros, con el Evangelio de Jesucristo, no estamos hablando de una campaña política de 2 años. Hmm. Estamos hablando de algo de vida eterna, de vida o de muerte. Y me llama mucho la atención porque hay gente, el verso 21 lo dice, el que verdaderamente va a entrar al reino de los cielos es el que hace la voluntad de mi Padre. Pero el verso 22 dice, hay gente que van a tener la osadía o van a ser tan atrevidos que el día que le toque presentarse delante del Señor, sabiendo ellos que vivieron una vida de desobediencia, se van a atrever a decirle al Señor, Padre, pero en tu nombre hicimos milagros, bárbaro. En tu nombre hicimos prodigio. En tu nombre echamos fuera demonios. Aún sabiendo, oiga, qué atrevida van a ser esas personas Ujú. delante de la presencia del mismo Jesús, van a tratar de justificarse y defenderse. Ellos saben cómo vivieron. Sí, Y Jesús que escudriña los corazones, porque mira qué cosa, nosotros, la gente que nos está viendo, no sabe lo que hay en nuestros interiores, ¿no? no sabe lo que hay en nuestros corazones. Pero esto es un llamado de parte de Dios, no solamente para usted y para mí como seguidores de otras personas, sino para nosotros mismos. Si usted sabe que usted es un predicador, usted es un ministro, usted es un guía,
usted es un siervo de Dios. Si hay cosas que no están bien en su corazón, oiga, sea humilde, Amén. reconozca delante de Dios su falta, pídale perdón, dígale, Señor, ayúdame a cambiar, cambia todo lo que está mal en mi interior, sea honesto, sea sincero con usted mismo. ¿Usted sabe Amén. por qué? Porque el hecho de que Dios me use predicando su palabra, haciendo milagros, libertando personas, eso no me garantiza el reino de Dios. Es Amén. que yo tenga una vida, un corazón íntegro delante de Un Dios. Dale, corazón, Luis, para ir entrando a la parte final. sí, un corazón con obediencia delante de Dios. Y como tú dijiste, Marco, estas personas, déjame leerlo aquí, perfecto. Los capítulos, el versículo 22 que ellos se lo dicen, como tú dijiste. Oye, me profetizamos, echamos demonios y todo lo que hicimos, todos esos milagros, O en tu nombre. tú lo sabes que fue en tu Ujú. nombre. No fue a nombre de Belsabé, no fue a nombre de Belcebú, no fue a nombre de más nadie. Óyeme, entonces eso quiere decir que ellos, Marco, eso lo hicieron a nombre de Jesús, pero con un corazón enaltecido que la gente entendía que era por ellos. Y óyeme, hay tantas personas haciendo eso cada día. Eso lo vemos a Tú te diario. das cuenta que estos evangelitas y ministros y profetas que invitan a las iglesias, lo primero que llevan son las cámaras, lo primero que llevan son los efectos visuales, audiovisuales. ¿Por qué? Porque ellos en realidad lo que quieren es grabar para si ocurre cualquier manifestación, esa es la única parte que ellos van a poner porque ellos quieren vanagloriarse, mis hermanos. Así es, Entonces, así es. eso nos está haciendo un daño tremendo a lo que es el llamado o a lo que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, mi hermano, tenemos que conocer a Dios personalmente. Jesús nos advierte a nosotros, Marcos, sobre la posibilidad de realizar obras aparentemente poderosas en nombre de Él, pero sin una relación con Él. Y eso Hay es lo que, problemas. esto es lo que dicen los versículos. Así es, Y déjame decirte que es así es. esencial, Marco, esencial buscar, tratar de reconectarte, de tener una conexión no tanto personal, sino también profunda con Dios a través de la oración, ministro, a través de la Wow. meditación, a través de la comunicación constante. Pero ¿cómo tú te comunicas constantemente? A través de la palabra. Vuelvo y recargo la palabra. Hay que estudiar la palabra. Es la única manera que vamos a tener revelación. Es la única manera que vamos a poder meditar. Incluso cuando estamos orando, dice la palabra que el Espíritu a veces tú quieres orar de una manera y el Espíritu intercede porque tú pides de una manera que no es conveniente hasta para ti mismo. Pero cuando el Así es. Espíritu, cuando tú tienes ese don del Espíritu, cuando el Espíritu está tan ferviente en ti, es porque tú tienes una comunicación con la palabra de Dios. Entonces tenemos que Excelente. hacer eso. Tenemos que evitar la autosuficiencia espiritual que se está dando ahora día. Ahora día hay muchas personas que están siendo se creen autosuficientes espiritualmente. Ellos creen que con pronunciar la palabra y decir en el nombre de Jesús, hago esto en el nombre de Jesús, que Señor, usted tiene que tener una conexión con Dios. Y estos versículos, Marco, nos alertan, nos advierten sobre esa actitud que es peligrosa en nuestras vidas. Y esa actitud que va a poner nuestra conexión o nuestra propia espiritualidad en problema. Porque a veces, o no a veces, Marcos, nosotros siempre lo decimos, mientras estemos en la carne, vamos a estar tentados a hacer el mal. El mismo apóstol Pablo decía, lo que yo quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago. ¿Por qué él lo decía eso? No era Porque por, reconocía. exacto, no era por la parte espiritual, porque por la Ujú. parte espiritual era que él hacía lo que no quería hacer, era por la parte carnal que nos tentaba hacer otra cosa. Así Y hasta que es. nosotros no reconozcamos y no lleguemos a un entendimiento y lleguemos a una espiritualidad y entendamos que esto, óyeme,
Esto no es humano, varón. Esto no es de Dios. Esto no es una profección donde tú dices, yo me voy a graduar en 2, en 4, en 3 meses. No, esto del evangelio es algo eterno. Y cuando yo digo eterno es porque Dios puede venir mañana y nos vamos con Él. O nosotros nos vamos y nos vamos a ir con Cristo. Pero esto es hasta que Cristo venga o nosotros nos vayamos con Cristo. Vamos a cogerlo Así es. suave. Vamos a buscar de su presencia. Vamos a orar. Vamos a entrar en su palabra. Vamos a tratar de tener una comunión con Él. Vamos a tratar de que todo lo que nosotros hagamos no sea para llenar nuestro ego, sino para cumplir con la voluntad de nuestro Padre Celestial. Excelente, excelente, Luis. Yo creo que podemos llegar ya a la parte final, ¿verdad? Porque creo que hemos sido bien puntuales. Y yo creo que Dios le está hablando y le va a hablar a alguien, Luis, sin duda alguna, con la palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón. Es porque Dios quiere dar una voz de alerta para que usted que nos está mirando como creyente o como líder, como pastor, como siervo de Cristo, al igual que nosotros, usted pueda verdaderamente desarrollar una conexión, una relación con Cristo, una relación íntima con Dios de obediencia, que sea genuina, que pueda ser probada por el fuego, que cuando nos toque el momento que nos va a tocar a todos de estar delante de la presencia del Señor, como fue este caso de Amén. estos muchos que llegaron delante de la presencia de Dios, todos un día vamos a compadecer delante del Señor, que cuando nosotros lleguemos allá, el Señor nos diga, buen siervo y fiel, gracias por hacer lo que hiciste, por hacer buen uso de lo que te di. Ven, entra en la recompensa, en el regazo, en los brazos de tu Señor. Mis hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles y Dios nos sigue dando voz de alerta. Dios nos sigue diciendo, Dios nos sigue haciendo un llamado y diciéndonos, hey, hagan un stop, hagan una pausa en su vida, autoevalúense, analícense, vengan, reconcíliense conmigo, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Y yo Amén. quiero cerrar, Luis, para después, si tú quieres hacer ya un comentario final. Ahí mismo, en ese capítulo 7, en el verso siguiente, Jesús da la conclusión de oro, no solamente de ese texto, sino de todo el Sermón del Monte, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7. Y mira lo que dice el verso 24, seguido de donde estábamos leyendo, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las practica, será comparado a un varón prudente que edificó su casa sobre la roca. Wow. O sea, Jesús dice la clave de todo lo que él estuvo enseñando en el Sermón del Monte. No es solamente escuchar, sino es escuchar y ponerlo en práctica. Porque, como decía en el verso 21, cuando uno hace eso, uno está tratando de hacer la voluntad de su Padre. Y ese es el llamado de Dios el día de hoy. Oh, Yo wow. sé que no es fácil, yo sé que nos cuesta, ¿verdad? Luchamos día a día, pero sí se puede. Así que si tú no estás haciendo lo que tú sabes que tienes que hacer, si hay áreas en tus vidas que están un poco desalineadas, créeme, Dios está dispuesto a ayudarnos y a darnos una nueva oportunidad. Aleluya. Gracias, Marco. Pues vamos a concluir ya dando y exhortando eso que Marco acaba de decir. Y quiero decirle a todos estos oyentes, a todos los que nos están viendo por este canal, que la verdadera fe, Marco, va más allá de las palabras y se manifiesta en una vida transformada por el amor y la obediencia de Dios. Espero que estos capítulos, ¿verdad? Estos versículos de Mateo 7 sea una inspiración para que podamos vivir una vida auténtica, comprometida con el Señor Jesucristo. Que esto sea algo que fomente o que vaya creciendo en nuestra vida para nosotros vivir una vida inspirada, tratando de obedecer en todo a nuestro Señor Jesucristo. Excelente. Así que bendiciones, mi gente. Si este video eh, fue de bendición para su vida, no duden en darle me gusta, darle like
compártalo, que esto puede bendecir a alguien. Hay alguien que quizás necesita, no quizás, hay alguien que necesita escuchar esta palabra. Esta palabra va a librar a alguien de que cuando le toque ir delante del Señor, el Señor le diga, aléjate de mí porque nunca te conocí. Así que no dudes en compartirlo. Gracias, bendiciones y que tengan un bendecido día en el nombre de Jesús. Amén.